Ya. Entonces vamos a empezar a typear. Public static void llenar vector, ¿no? Los parámetros voy escribiendo. Ahora me fijo las variables. ¿Qué variables tengo? Solamente tengo la variable i como variable local, que solamente funciona dentro de este procedimiento. Bien, voy a llenar el vector, mando un mensaje al usuario indicando que ingrese el tamaño del vector. Y vamos a ingresar los elementos del vector. Enviamos al usuario indicando que ingresen los elementos del vector o datos del vector. Esta variable lo vamos a crear de tipo escáner porque tenemos aquí lectura de datos. Entonces vamos con la estructura for. Aquí, estoy acá. Desde i igual a 0 hasta n, el incremento de 1 en 1 para i. Y en b sub i vamos a guardar lo que vamos a ingresar desde teclado. En cada posición del vector vamos a ingresar datos de este teclado. Bien, ahí termina nuestro procedimiento. Ahora vamos a ir al procedimiento sumar. Bien, vamos a sumar el procedimiento. Aquí, los elementos. Aquí está sumar vector. Bien, este es el procedimiento sumar vector. Igual vamos a typear esta parte. Vamos a escribir public static void sumar vector. Y estos son los parámetros de entrada. En la variable b de tipo array y el tamaño. S inicializamos en 0 y tengo solamente la variable i. Dos variables locales, s y i, ¿no? Empiezo con la estructura for desde i igual a 0 hasta n, el incremento de 1 en 1. Y en cada posición del vector en S voy a guardar S más B sub I. Bien. Y voy a mostrar lo que tengo en S, ¿no? 217 habíamos obtenido en S. Bien, esto se cierra ahí, aquí se cierra y este está por demás. Esta llave, por eso me está marcando rojo ahí. Ahora el procedimiento para mostrar vector. El procedimiento para mostrar vector. Entonces, creamos el procedimiento para mostrar vector. Estamos ahí, ¿no? Crear el procedimiento para mostrar vector. Typeamos igual, public static void, mostrar vector. Parámetros de entrada, una variable de tipo array, de tipo vector, y el tamaño del vector, ¿no? Aquí está. Me fijo cuántas variables locales tengo, solamente tengo el i dentro de la estructura esta repetitiva, ¿no? Y voy a mostrar los elementos del vector son desde i igual a 0 hasta n-1 va a acceder a cada posición del vector b en este caso y va a mostrar los elementos. Muy bien. Ahora nos vamos al programa principal. Estos son los tres procedimientos que hemos creado, ¿no? Llenar vector. Está ahí. Mostrar vector. Y el procedimiento sumar vector. Que es hasta ahí. Sumar vector. Ahora nos vamos al programa principal y codificamos el programa principal.
codificamos el programa principal que tendríamos aquí, ¿no? Este es el programa principal. Este programa principal no lo tenemos que crear nosotros, ya viene del sistema. Bien, necesito leer datos. Por eso nuevamente estoy creando esta variable de tipo entrada de datos. Me fijo las variables que tengo aquí. Tengo n y la variable, solamente n tengo, ¿no? Este ini es necesario. N. Introduzca el tamaño del vector. Aquí tenemos que leer el tamaño del vector. Por eso en n estamos introduciendo un dato de este teclado. Inicializo el vector. Igual que en los diagramas de flujo, inicializo, ¿no? El vector A. Estoy inicializando el vector A. Los elementos que se van a guardar son de tipo entero y el tamaño del vector es de tamaño n. Muy bien, ahora voy a llenar el vector y simplemente llamo al procedimiento llenar vector, le envío el parámetro real del vector o la variable de tipo array y el tamaño. Muy bien, aquí una vez se ejecute me va a devolver el vector ya lleno en este sentido, ¿no? Y luego voy a sumar los elementos del vector. Me va a devolver en la variable s, es una función que me va a devolver el resultado. Y luego voy a mostrar los elementos del vector. Y entonces vamos a ejecutar este algoritmo, o este programa, mejor dicho. El tamaño del vector, habíamos dicho, de tamaño 8, ¿no? Lo mismo vamos a probar aquí. Ingrese datos del vector. Los elementos del vector. El primer elemento era 33, el segundo 6, 7, 4, 30, 55, 22. Aquí me falta un dato más. Ahí está. A ver, para que nos salga en forma horizontal, vamos a ir a la opción, digo, al procedimiento mostrar vector. Aquí está. Vamos a eliminar este salto de línea y lo vamos a mostrar como un vector en forma horizontal, no en forma vertical. Entonces, el tamaño del vector habíamos dicho que es 8. El primer dato es 3, 6, 7, 4, 30, 55, 60 y 22. La suma de los elementos es 217, lo que habíamos calculado. Los elementos del vector son, bueno, aquí nos sale juntos. Entonces, lo que podemos hacer es modificar acá, ¿no? Vamos a darle un espacio, un tabulador. Ahora sí. Tamaño del vector 8, ingresamos el elemento 33, 6, 7, 4, 30, 55, 60, 22. Bien, aquí hemos llenado el vector de elementos, 8 elementos, ha sumado todos los elementos del vector y es 217 y nos está mostrando el vector, ¿no? Con sus elementos. Primer elemento 33, 6, 7, 4, 30, 55, 60 y 22. Vamos a escribir un programa modular con procedimientos para leer dos vectores A y B del mismo tamaño.
del mismo tamaño, 2 vectores. Y vamos a sumarlos, sus elementos, en un tercer vector S de tamaño N también, del mismo tamaño. Entonces vamos a, en realidad, inicializar 3 vectores. Vamos a llenar de elementos a 2 vectores del mismo tamaño y los vamos a sumar en un vector, en un tercer vector. Entonces vamos a inicializar el vector A de tamaño N. Nosotros podemos probar con N igual a 5, N igual a 8. Inicializamos el vector A de tamaño N. Creamos este espacio en memoria. Inicializamos el vector B de tamaño N. Creamos este espacio en memoria para el vector B también. Lo que vamos a hacer es vuelvo a recalcar, vamos a inicializar estos. Realmente mañana mismo voy a ir a cambiar de impresa. Este es el colmo. Mañana es feriado, ¿no? Bien, continuamos. Vamos a inicializar los 3 vectores y vamos a llenar el vector A y el vector B de elementos. Vector A y vector B de elementos. Y luego vamos a sumar en el vector S los elementos. Es decir, 3 más 13 es 16. 6 más 11, 17. 14 más 5, 19. 10 más 20, 30. 15 más 12, 27. 5 más 14, 29. 32 más 22, 54. 25 más 6, 31. Pues este es el vector resultante. Los 3 vectores tienen que ser del mismo tamaño. Bien, entonces ese es el trabajo que vamos a realizar ahora. Un programa para leer estos 2 vectores A y B y guardar el resultado de la suma de sus elementos en un tercer vector denominado S. Entonces vamos primeramente a construir el algoritmo, luego el diagrama de flujo. Mejor dicho, el diagrama de flujo mediante autoflujo y luego el programa.